El alto mando de Hoenn tiene ciertas peculiaridades no antes vistas en la saga. Se trata de la primera vez que entre los primeros lanzamientos, Pokémon Rubí y Zafiro y su tercera edición, Pokémon Esmeralda, el equipo de un alto mando varía entre ediciones, como es el caso de Sixto, donde en las primeras entregas cuenta con un Sharpedo y en Pokémon Esmeralda pasó a tener un Crodont. Incluso es la única generación que su campeón varía, siendo Máximo el campeón de Hoenn en Pokémon Rubí y Zafiro y Pluvio en Pokémon Esmeralda, así que sin duda será un alto mando divertido de analizar y ver qué podemos mejorar de sus equipos. En este caso estaremos usando la base de Pokémon Esmeralda y no los remakes, ya que aunque la separación de físico y especial aún fuese por tipos y no por ataques, el hecho de que en los remakes se incluyesen Pokémon de posteriores generaciones, evoluciones de Pokémon de Hoenn e incluso las mega evoluciones, hace que lo note algo lejano a su esencia original, por lo que prefiero utilizar los juegos originales como base. No olvides reventar el botón del like si te gustaría que hiciésemos lo mismo con el alto mando de Sinnoh, y recuerda que puedes hacerte miembro del canal si quieres apoyar de una manera muy especial el contenido. Dicho esto, pongamos rumbo a la región de Hoenn. Vamos con el primer alto mando, Sixto. Se repite de Johto el contar con un alto mando de tipo siniestro. Este contará con un Maillena, un Cacturne, un Shifty, un Crodont que sustituye al Sharpedo de Rubí Zafiro y cerraba el equipo Absol. En este caso no tocaremos los componentes que forman el equipo, pero sí los niveles y su set de ataques. Tal como hicimos en Johto, ajustaremos los niveles de los equipos para que todos estén en un rango de 2 niveles. El principal problema de Sixto es que la tercera generación, el tipo siniestro era especial, algo que hace que Pokémon como Maillena, Crodont o Absol no puedan sacar partida de su tipo. Comenzando por Maillena, este mantendrá su habilidad Intimidación, sin embargo estará a nivel 47. Mantendrá doble filo y ataque arena de su set original, le otorgaremos contoneo por rugido y ya que no se aprovecha del stat de triturar, le pondremos día soleado para que sus compañeros se aprovechen. A nivel 47 también estará Shiftry, el cual se aprovechará precisamente del clima soleado con su habilidad Clorofila. Al ser un Pokémon medio mixto podremos jugar con eso para aprovechar sus tipos y cubrir debilidades. El único ataque que mantendrá de su set original es doble tipo, el cual combinado con su habilidad en día soleado puede hacer que se adelante a un ataque fulminante y lo esquive aumentando su evasión. Como ataque de stab contará con rayo solar aprovechando el clima de sol y ladrón, el cual puede robar los objetos del rival. Finalmente contará con golpe aéreo para cubrirse la debilidad al tipo bicho y al tipo lucha. A nivel 48 le seguirá Cacturne, el otro Pokémon que combina los tipos planta y siniestro. Su habilidad será Velo Arena y mantendrá prácticamente los mismos ataques que en su set original, solo sustituyendo Esporagodón por Tóxico. Vamos ahora con Crodont, penúltimo Pokémon del equipo. Al principio tenía pensado hacer una estrategia de danza espada con él, pero luego recordé que en tercera generación sus dos tipos son especiales y esta se fue al traste. Aunque su fuerte es el ataque físico, como tiene un decente ataque especial, le pondré martillazo por intentar aprovechar el stab de tipo agua con su movimiento característico. Le sumo demolición para que el equipo cuente con una cobertura extra y golpe aéreo para cubrirse de los tipos bicho, planta y lucha. Finalmente el set de Crodont lo cierra Guillotina, un ataque que siempre ha asociado tanto a este como a Kingler y que sin duda le da vidilla al combate. Y cierra el equipo de Sixto Absol, seguramente el Pokémon más icónico de tipo siniestro de la región. De nuevo, la pena es que no aprovecha su stab al tratarse de un Pokémon con un ataque físico extraordinario, así que este no sufrirá ningún cambio, ya que creo que tiene un set bastante interesante, cubriéndose de los tipos bichos con avalancha, de los tipos luchas con el tipo volador y con danza espada y cuchillada para aumentar más su ataque y realizar golpes críticos. Tal como en los juegos originales, llevará equipada la valla Cidra, y así quedaría el equipo de Sixto. La realidad es que en este caso no había alternativas a sumar, ya que Sharpedo no me parece mejor opción que Crodont y Sableye se asocia más a la siguiente alto mando. Por tanto, con este pequeño ajuste de niveles y cambios de set, creo que ha quedado un gran alto mando de tipo siniestro. Vamos ahora con Fátima, alto mando especialista en el tipo fantasma. Su equipo está compuesto por 2 Banette, 2 Dusclops y un Sableye. Nunca he sido especialmente fan de repetir Pokémon salvo que sea necesario, así que en este caso sí que haremos mayores cambios a su equipo. El primer Dusclops lo sustituirá Misdreavus, a nivel 49 con la habilidad de levitación. Esto viene motivado a que me recuerda de alguna forma a los casos de Skarmory o Magcargo. Se tratan de Pokémon que muchos consideran originales de Hoenn, ya que apenas aparecen en su región original. Magcargo y Skarmory aparecen en distintos líderes de la tercera generación, por lo que creo que incluir a Misdreavus en la especialista del tipo fantasma del alto mando le daría el papel a este Pokémon que le faltó en su región. El set de Misdreavus lo forman Psicorrayo, Canto Mortal, Divi de Dolor y Rayo Confuso. Le seguirá uno de los 2 Banetes originales del equipo de Fátima, a nivel 50 y con la habilidad Insomnio. Concretamente se trata del segundo, el cual cuenta con Finta, Fuego Fatuo, Bola Sombra y Rabia. Sin embargo, dado que Banette es un atacante físico, le cambiaremos Finta por Imagen, ataque físico que tenía el otro Banette. El segundo Banette lo sustituirá Sedinja, un Pokémon extremadamente peculiar incluido en la región de Hoenn. Estará a nivel 50 y contará con su tan conocida habilidad Super Guarda, y su set de ataques lo formarán Bola Sombra, Doble Equipo, Excavar y Rabia. Este último vendría a mantener la estrategia de Fátima del gasto de PPs, con el uso de Rabia y la habilidad Presión de varios de sus Pokémon. Tras Banette llegaría Sableye, también a nivel 50 y con la habilidad Vista Lince. Al no contar con debilidades, este Pokémon trataría de desgastar al máximo al oponente, contará con Tóxico, Bola Sombra, Rayo Confuso y Doble Equipo. Y finalmente rematará el equipo Dusclops, a nivel 51, con la habilidad Presión. Este Dusclops contará con una mezcla del set de los 2 originales de Fátima, con Maldición del primero y Bola Sombra, Avalancha y
terremoto del segundo. Sin duda un Pokémon final con un set capaz de debilitar al equipo rival tras el desgaste sufrido en el combate. Como todo Pokémon insignia, este llevará la Valla Cidra equipada. Y de esta forma quedaría el equipo de Fátima, mucho más variado en cuanto a especies, pero sin perder la esencia original del equipo. Turno de Nivea, especialista del tipo hielo, y de forma parecida a lo que sucedía con Fátima, esta cuenta con un equipo algo repetitivo, contando con 2 Silos, 2 Glalie y un Walrein, así que vamos a intentar que el equipo mantenga las piezas fundamentales otorgándole algo más de variedad. El primer Silo lo sustituirá Dewgong, Pokémon que comparte tipos, habilidad y casi que inspiración. Este estará a nivel 51 y contará con descanso, rayo hielo, granizo y buceo, este último por incluir la nueva MO de la generación y variar de que todos los Pokémon de agua lleven surf. El primero de los Glalie también será sustituido, en este caso por Piloswine. Combinando los tipos tierra y hielo, contará con la habilidad de Despiste y sus set lo formarán terremoto, avalancha, rayo hielo y granizo. Opté por Piloswine y no por Cloyster o similares para evitar que todo el equipo lo formaran Pokémon de tipo agua y hielo. El segundo Silo será sustituido por un Lapras, Pokémon que, de nuevo, comparte los tipos del integrante original y además hace un pequeño guiño a Lorelei, la primera alto mando especialista del tipo hielo. A nivel 52 y con la habilidad absorbe agua, Lapras mantendrá granizo y ventisca del set original de Silo, incorporándole canto mortal y surf. El segundo Glalie sí que se mantendrá en el equipo, a nivel 52 y con la habilidad foco interno, y mantendrá su set de ataques a excepción de bola sombra, la cual la sustituirá por terremoto, ataque que le cubre las debilidades al tipo fuego, al tipo acero y al tipo roca. Y finalmente su equipo lo cerrará Walrein, Pokémon insignia de Nivea. Al tratarse de un Pokémon mixto, nos permite jugar con el set de Walrein para cubrir debilidades y aprovechar sus stabs. A nivel 53 y con la habilidad Sebo, este mantendrá el set original a excepción de golpe cuerpo, el cual lo sustituirá terremoto para cubrirse de sus debilidades al tipo roca y al tipo eléctrico. Como de costumbre, este llevará equipada la Valla Cidra. Y así quedaría el nuevo equipo de Nivea, manteniendo a su Walrein y Glalie originales, pero dándole mayor variedad con Pokémon que sin perder la esencia de los originales, le dan mayor juego al equipo. Suscríbete si eres de los que sabía que ese frío polar de Walrein iba a acertar más de lo que esperabas. Llegamos al último alto mando, Dracón, especialista del tipo dragón. Parecido al caso de los primeros altomandos o incluso de otro especialista de dicho tipo como Débora, pocos cambios se le pueden hacer a dicho equipo al no ver demasiadas alternativas del tipo dragón, así que los principales cambios de este equipo serán los niveles y ataques de los integrantes que ya conocemos. Shelgon será el único Pokémon que será sustituido, en este caso por Dragonite. De esta forma, todas las ramas evolutivas del tipo dragón quedan representadas en el equipo, a excepción de legendarios. A nivel 53 con su habilidad fuerza mental y a pesar de ser mejor atacante físico, este estará enfocado en el lado especial ya que el tipo dragón era especial en tercera generación. Dragonite contará con Enfado, Trueno, Llamarada y Ventisca. Le sigue Kindra, la incorporación del tipo dragón de Yoto, a nivel 53 también, y con la habilidad Nado Rápido, este será uno de los grandes beneficiados de que tanto el tipo agua como el tipo dragón sean especiales al tratarse de un atacante mixto. Contará con Danza Lluvia, Rayo Hielo, Surf y Ciclón, que a pesar de ser un ataque algo flojo para estas alturas del juego, no aprende otro ataque de tipo dragón en tercera generación. Tras él llega Flygon, el primer integrante de la región de Yoto. A nivel 54 y con la habilidad Levitación, es un Pokémon más orientado al lado físico. No obstante, al tener un ataque especial decente respecto a su ataque físico, le otorgamos Garra Dragón como ataque de stab de dicho tipo, y a este le seguirán Bucle Arena para encerrar a los oponentes, Terremoto como gran ataque de stab de tipo tierra y Avalancha para cubrirse de su gran debilidad al tipo hielo. El penúltimo Pokémon de Dracon será Altaria, el cual estará a nivel 54 y mantendrá su habilidad Cura Natural. Dado que Altaria no destaca ni por ataque ni por ataque especial, le mantendremos Danza Dragón y lo llevaremos por el lado físico, por lo que mantendrá Golpe Aéreo y Doble Filo para golpear y sustituiremos Drago Aliento por Canto Mortal para incomodar al oponente y obligarle a rotar. Finalmente el equipo lo cierra Salamence, a nivel 55 y con la habilidad Intimidación. A pesar de que Salamence destaque más por el lado físico, contando con 110 puntos de ataque especial tiene potencia suficiente para poder llevarlo mixto, por lo que en ese sentido mantendrá el set que tenía originalmente, solo sustituyendo a Avalancha por Alas de Acero, el cual no solo le permite tener cobertura contra el tipo hielo, sino que también le cubre del tipo roca. Como el resto de alto mando, el Salamence de Dracón llevará equipada la Valla Cidra. Y tras derrotar a los 4 alto mando, en Pokémon Esmeralda nos esperaba Pluvio como campeón. Sinceramente, me gustaba más Máximo Peñas en Pokémon Rubí y Zafiro. En este caso, el ex líder de Ciudad Recípolis mantiene su especialidad del tipo agua, presentando un equipo formado por un Wailord, Whiscash, Tentacruel, Ludicolo, Gyarados y lo cierra su clásico Milotic. Wailord seguirá abriendo el combate, manteniendo la habilidad Velo Agua, pero estará a nivel 55. Y en cuanto a su set de ataques, contará con el original a excepción de Doble Filo, el cual lo sustituirá Descanso y así poder restaurar puntos de salud sin necesidad
necesidad de usar Restaura Todo tan temprano. A nivel 55 también le sigue Whiskas, con la habilidad Despiste y combinando los tipos agua y tierra. Este mantendrá Terremoto y Amnesia, sin embargo Surf se lo cambiaremos por Cascada para dar mayor variedad de ataques de tipo agua y así intentar que retroceda el oponente. Y le pondremos Avalancha como último ataque en vez de Hiperrayo para evitar el turno de recarga y poder contar con una cobertura extra. Tentacruel lo sustituirá Relicanth, el fósil viviente de Hoenn. Al ser Pluvio un experto del tipo agua y gran conocedor de secretos de la región como el Pilar Celeste, es muy probable que también conociese la ubicación de las cámaras donde se encuentran los Regis. Por ello me gustaba la idea de que contase con Wailord y Relicanth como prueba de que el campeón también fue a la búsqueda de los gigantes legendarios. Combinando los tipos agua y roca, Relicanth estará a nivel 56 y contará con la habilidad Cabeza Roca. Sus lo formarán Poder Pasado, Danza Lluvia para poder poner el clima si este se ha ido, Bostezo para dormir o forzar al cambio al oponente y Terremoto para cubrirse de los tipos eléctricos. Tras él entra en acción el clásico Ludicolo de Pluvio a nivel 56 y con la habilidad Nado Rápido. Esta se aprovechará del clima puesto por sus anteriores compañeros, manteniendo el set original de los juegos, sustituyendo doble equipo por Trueno para cubrirse de los voladores que le amenacen. A Gyarados lo sustituirá Gorebyss, uno de los Pokémon más olvidados de la región de Hoenn, y sinceramente tras ver sus estadísticas lo recordaba bastante peor. Además, me decanté por Gorebyss y no Huntail, ya que al ser el tipo agua especial en tercera generación, Huntail rendiría peor en el equipo. Gorebyss estará a nivel 57 y contará con la habilidad Nado Rápido, pudiendo aprovecharse del clima puesto por sus compañeros. Y sus lo formarán Buceo para así contar con las 3 MO de tipo agua en el equipo, Psíquico por sumar una cobertura nueva al equipo, Viento Hielo para cubrirse de los tipo planta y reducir la velocidad de los oponentes, y finalmente Atracción, un ataque que creo que le pega mucho y que puede ser bastante molesto en el combate. Y finalmente Milotic mantendrá el set que nos presenta en Pokémon Esmeralda, a nivel 58, con la habilidad Escama Especial y mantendrá la Valla Cidra como objeto equipado. De esta forma se mantiene la estructura original del equipo, pero formándose al completo por Pokémon originales de la región de Kanto y más compacto en cuanto a rango de niveles. Y así quedarían los nuevos equipos de lo alto mando de la región de Hoenn. Lógicamente, al usar los juegos originales tenemos el obstáculo de la división de físico y especial por tipos y no por ataques. No obstante, creo que han quedado equipos bastante buenos tras los pequeños cambios realizados. Como siempre digo, la idea de estos vídeos siempre es hacer cambios que mejoren los equipos sin perder la esencia original. Deja un pedazo de like si te gustaría ver a lo alto mando de la región de Sinnoh, suscríbete para hacerme saber que te gusta el contenido de mi canal y como siempre digo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!